Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual ustedes puedan ver este video. Mi nombre es Edwin Armando Cristales Castro. Como he dicho en videos anteriores, soy abogado y notario de la República de El Salvador. En este momento me encuentro cursando una maestría en Derecho Penal y estoy realizando una serie de videos con diversos temas que tratan sobre el proceso penal con la finalidad de cumplir ciertos requisitos de horas sociales para poder graduarme de dicha maestría. Pero mi principal finalidad con estos videos es que ustedes puedan entender ciertos temas, ciertas figuras del proceso penal del sistema jurídico salvadoreño que son sumamente relevantes. Y el entendimiento yo quiero que sea al alcance no solo de estudiantes del derecho, no solo de profesionales del derecho, sino que para cualquier persona que ni siquiera haya tocado un código en su vida y pueda entender dicha figura jurídica. Ahora vamos a hablar sobre el sobreseimiento definitivo y su diferencia con una sentencia definitiva absolutoria. ¿Por qué existen estas dos figuras jurídicas? En el proceso penal salvadoreño existe un proceso penal por excelencia que tiene plenitud de trámites. A este proceso le vamos a llamar el proceso penal común. ¿Por qué tiene plenitud de trámites? Porque en este proceso, en lo que es la primera instancia o el primer nivel donde se decide la solución de conflictos jurídicos, van a actuar tres jueces. El juez de paz, el juez de instrucción o de primera instancia y el juez o jueces de sentencia. En un primer momento, el juez de paz tiene bajo su dominio lo que es el desarrollo de la audiencia inicial o la etapa inicial, la cual inicia con el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público Fiscal o Fiscalía General de la República. El requerimiento fiscal es el libelo o escrito por medio del cual se promueve la acción penal. Luego de que el requerimiento fiscal es examinado liminarmente o en su momento inicial por el juez de paz, del cual tiene que cumplir ciertos requisitos regulados en el artículo 294 del Código Procesal Penal, el juez lo admite. Y en algunos casos va a decretar lo que se conoce como la detención del término de inquirir. Esta detención del término de inquirir tiene un lapso de 72 horas como máximo. En este periodo de tiempo el juez de paz debe convocar a una audiencia inicial. En esta audiencia inicial, por lo general, dentro de todos sus objetivos, dentro de todas sus finalidades, lo principal es determinar si el imputado va a continuar durante el desarrollo de este proceso en detención provisional o puede continuar en libertad durante el desarrollo del proceso. La detención provisional es una medida cautelar que tiene por finalidad asegurar que el imputado se va a mantener anuente al desarrollo del proceso, que se va a mantener cerca del proceso para cuando exista una sentencia se pueda cumplir dicha sentencia. Por eso el imputado se va a mantener en detención provisional o no, dependiendo del tipo de delito. Luego de que ha terminado la fase inicial con el juez de paz, en un plazo que estipula la ley que podría ser menor a 48 horas o quizás en algunos casos excepcionales un poco mayor a 48 horas, lo remite al juez de instrucción o de primera instancia. Ya en un anterior video he aclarado que el juez de instrucción solo tiene competencias para ver el derecho penal, mientras que el juez de primera instancia tiene competencias para ver otras diversas ramas del derecho. Y dice que la especialización y conocimiento del juez de primera instancia en algunos casos puede ser mayor. Y la carga en nuestro sistema jurídico salvadoreño para algunos jueces de primera instancia es bastante grande. Entonces, estos conocen la etapa intermedia o fase de instrucción que termina con la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar viene la Fiscalía General de la República y presenta un dictamen de acusación.
En dicho dictamen de acusación ofrece lo que es los medios probatorios que van a ser desarrollados y producidos en la vista pública. Quiere decir que desde que se presentó el requerimiento fiscal en aquella fase inicial que conoció el juez de paz, hasta la culminación de la etapa de instrucción con la audiencia preliminar, los jueces, por regla general, no han producido prueba. ¿Por qué digo por regla general? Porque existe un artículo dentro de nuestro sistema jurídico salvadoreño, que es el 305, que habla del anticipo de prueba. Pero el anticipo de prueba dentro de nuestro sistema jurídico se refiere solamente a la declaración anticipada. Y la declaración anticipada es necesaria bajo ciertos supuestos que dicho artículo regula. Pero al no ser el tema que estamos desarrollando, voy a citar solamente un ejemplo en el cual los menores de 12 años siempre deben ser declaraciones anticipadas y en algunos casos en cámara Gesell. Bueno, continuando. Quiere decir que en la audiencia preliminar el juez de instrucción va a decidir qué prueba pasa o no pasa a la vista pública donde se va a producir la prueba, donde se va a desarrollar la prueba y donde el juez va a inmediar la prueba. Donde el juez de sentencia, después de haber inmediado la prueba, de haber concentrado la prueba y de haberla analizado, ¿qué quiere decir inmediación? Que el juez con sus 5 sentidos, con su percepción, va a examinar cómo esta prueba se va desarrollando enfrente de él. Va a poder determinar los gestos de la víctima, va a poder determinar los gestos del testigo, va a poder observar al imputado, va a tener una inmediatez bajo la cual va a poder analizar cualquier medio probatorio. ¿Por qué digo principio de concentración también? Porque el principio de concentración determina que en esta audiencia debería de producirse todo elemento probatorio. Y posteriormente, al culminar todas estas etapas, se pronuncia sentencia. ¿Por qué este preámbulo, mis estimados? Porque después de haber pasado la etapa inicial con el juez de paz, la etapa intermedia con el juez de instrucción, la vista pública con el juez o jueces de sentencia, se pronuncia sentencia. Quiere decir que la sentencia es la resolución final de un proceso que ha seguido la plenitud de trámites establecido por la ley. Sin embargo, dentro de nuestro sistema jurídico, para ciertos casos excepcionales y bajo ciertas circunstancias muy particulares, el legislador ha determinado que el proceso podría terminarse antes. Es decir, no seguimos estas 3 etapas y lo culminamos antes. Existen varias formas de terminar el proceso antes, pero quizás una de las más complejas y más interesantes que existe es el sobreseimiento definitivo. Quiere decir que el sobreseimiento definitivo nos permitiría ahorrarnos todas las etapas que yo les estoy mencionando, ya sea con el juez de paz, ya sea con el juez de instrucción, antes de pasar a la vista pública y, ojo, antes de pasar a la vista pública en el desarrollo probatorio. Porque una vez el desarrollo probatorio ha sido producido, el sobreseimiento definitivo ya no es procedente. Quiere decir que en una vista pública podría un juez de sentencia pronunciar un sobreseimiento definitivo bajo ciertos supuestos, siempre y cuando no haya habido desarrollo probatorio. ¿Por qué les digo que el sobreseimiento definitivo es quizás una de las figuras jurídicas más complejas que existe? El artículo 350, que es el que regula el sobreseimiento definitivo, al cual le vamos a dar una naturaleza jurídica interesante. Lo vamos a llamar acto interlocutorio con fuerza de definitiva. Es una resolución que le va a poner fin al proceso, diferente a una sentencia, porque en la sentencia su naturaleza jurídica es una resolución final, que le va a poner fin al proceso en este caso. Entonces, en un sobreseimiento definitivo,
El juez va a poder dictaminar definitivamente que el proceso ha terminado bajo ciertos supuestos. Así, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece 4 supuestos o 4 causales. A la primera de ellas le vamos a llamar atipicidad. Como mencioné en un video anterior, el proceso penal salvadoreño busca establecer 2 extremos procesales. Estos extremos procesales son la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado en el mismo. Los extremos procesales son la existencia del delito y la probable responsabilidad penal del imputado en el mismo. Ahora, ¿por qué llamo atipicidad a este primer numeral? Porque en alguno de ellos hay 3 supuestos. Dice cuando no se configura delito, cuando el hecho no constituya delito o cuando no se pueda demostrar que el imputado haya participado en el mismo. Ese es el primer numeral del artículo 350. Ahora bien, interesante pensar cuándo no se ha configurado el delito y cuándo no constituye delito. Para poder tener respuesta a dichas circunstancias, nosotros tenemos que tener claro lo que es la teoría del delito. La teoría del delito, a mi modo de ver, menciono esto, a mi modo de ver, porque hay varios autores que no voy a mencionar en este instante, que para algunos mencionan que la teoría del delito se reduce a 3 elementos, para otros se reduce a 4, y repito, a mi modo de ver, desde mi criterio muy personal, considero que son 5 elementos. El primero es la acción, el segundo es la tipicidad, el tercero es la antijuridicidad, el cuarto es la culpabilidad y el quinto es la sanción o la pena. Si ustedes son estudiantes de Derecho, entenderán que la teoría del delito debe estudiarse de forma cronológica. Quiere decir que acción, después de acción hay tipicidad, después de tipicidad hay antijuridicidad, después hay culpabilidad y por último sanción. Cada uno de estos tiene una fase negativa o una cara negativa. La acción tiene la omisión, la tipicidad tiene a la atipicidad, la antijuridicidad de forma muy extraña. En este lado donde está el lado positivo es negativo y donde está el lado negativo es positivo. Atipicidad, omisión son negativas, pero cuando hablamos de antijuridicidad, que es el lado positivo, que es el tercero, en este lado sería juridicidad, en su forma positiva en el lado negativo. Culpabilidad y del otro lado inimputabilidad. En su quinto, la sanción o la pena, y para ciertos casos muy excepcionales el legislador ha regulado una figura muy interesante que se denomina excusa absolutoria. Ahora, cada uno de estos elementos tiene un tema principal. La acción y omisión tiene algo que se denomina relación causal. Y esto fácil y sencillo es el hecho de la intención con la cual nosotros vamos a realizar un determinado comportamiento, conducta o acción. Dentro de la tipicidad y atipicidad tenemos la estructura típica. Dentro de la estructura típica voy a mencionarlos de forma muy somera: el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el verbo rector, el objeto material, el bien jurídico protegido, que son parte de lo que es la estructura típica de todo delito. La antijuridicidad y juridicidad tienen un elemento muy interesante que se refiere al hecho de establecer cuánto las excluyentes de responsabilidad penal van a operar. Muy interesante eso también para la culpabilidad y la imputabilidad, que están reguladas dentro del artículo 27 del Código Penal. ¿Por qué estoy creando este preámbulo? Porque todo lo que les estoy mencionando lo vamos a utilizar para el sobreseimiento definitivo. Y por último, la sanción y la excusa absolutoria, que es prácticamente cuando no hay pena, pero eso es bajo ciertos parámetros muy
muy complejos, por decirlo de alguna manera, para ciertos delitos que el legislador ha mencionado, y aquí trae a cuenta lo que es el artículo 27 de la Constitución de la República, que tiene por finalidad que no pasen las personas bajo detención al cumplimiento de su pena. Pero sí son para delitos muy pocos, porque ustedes dirán, si prácticamente todos pasan en la cárcel, sí, porque los delitos graves dentro de nuestro sistema jurídico tienen un límite o techo muy pequeño, que es mayor a 3 años. Cuando uno comete un delito o un comportamiento jurídico sancionable de 3 años o más, prácticamente se convierte en un delito grave para nuestro sistema jurídico. Es prácticamente como una política criminal de nuestro Estado para controlar los comportamientos delictuales. Bueno, pero volvamos al sobreseimiento definitivo. Cuando una conducta no va a configurar delito, cuando efectivamente no cumpla con estos elementos de la teoría del delito. Yo realizo una acción y esta acción no llega a ser delito. Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, Código Penal de 1973, derogado en 1998, habían dos delitos muy interesantes, uno el incesto y otro el adulterio. Comportamientos o conductas que el legislador determinaba en aquel entonces como delito. Hoy en día en El Salvador uno puede cometer un comportamiento como el adulterio o un comportamiento como el incesto y dichas circunstancias no van a constituir delito, no van a configurar un delito. Otro ejemplo donde no se constituye delito o no se configura delito. En El Salvador, el Código Penal no es el único cuerpo normativo que viene a regular lo que son las conductas típicas, es decir, las conductas que el legislador ha determinado que se encuentran como prohibidas y que no deben ser realizadas por las personas. Hay otras normas que yo denomino como normas extrapenales. Una de ellas es la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. La ley reguladora de las actividades relativas a las drogas tiene una serie de conductas, una serie de comportamientos en las cuales el legislador viene a establecer que hay delitos y no se encuentra regulada dentro de nuestro Código Penal. Quizás la más común o la más subjetivizada por la sociedad salvadoreña hasta cierto punto es el artículo 34, que se refiere a la posesión y tenencia de droga. La posesión y tenencia de droga tiene tres supuestos, dependiendo de las cantidades de drogas y con el ánimo que uno de las personas las esté portando o las esté llevando, ya que si hay ánimo de tráfico caería en el tercer inciso. Si es mayor a 2 gramos caería en el segundo inciso y si es menor a 2 gramos caería en el primer inciso. Sobre esto hay un tema muy interesante que les recomiendo que ustedes investiguen, que se llama las conductas autorreferentes. Las conductas autorreferentes son comportamientos prohibidos que una persona puede llevar a cabo, pero que solo vienen a lastimar el bien jurídico tutelado de dicha persona, es decir, que no afecta a terceros. Bajo ese parámetro, en nuestro sistema jurídico, dicha conducta no es punible. Bueno, pero ¿cuál es el tema ahorita? Pudiera haber un caso o una casuística, siempre les digo a mis alumnos, se me olvidó mencionar que tengo 12 años, bueno, prácticamente 13 años de dar clases en universidades en El Salvador. Siempre les digo a mis alumnos que una conducta o una acción podría ser portar drogas, tener bajo nuestra esfera de protección personal en nuestra posesión drogas. Estas drogas es una conducta típica porque está tipificado y sancionado en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Pero dicha conducta podría ser el caso que no sea antijurídica. ¿Cómo no podría ser antijurídica? Si conseguimos un permiso para poder poseer dicha droga. Este permiso básicamente en nuestro sistema jurídico en la mayoría de los casos es por dos razones. Por una enfermedad crónica y la otra es para experimentación. Es decir, que si una persona padece una enfermedad crónica que le produce dolores muy fuertes, que solo cierto estupefaciente que no voy a mencionar en su nombre popular, que sería la cannabis,
podría calmar ese tipo de dolores. En algunos otros casos, quizás una droga química un poco superior que comienza con H, podría producir ese tipo de circunstancias que le podrían calmar el dolor. Bajo esas circunstancias, nuestro sistema jurídico, el Consejo Superior de Salud Pública, permite que esta persona pueda estar poseyendo este tipo de sustancias psicotrópicas para poder calmar el dolor. Entonces, bajo estos parámetros, si bien es cierto, la acción de esta persona, que es poseer droga, que es una conducta típica, artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, si ustedes se dan cuenta, vamos avanzando de forma metódica y ordenada dentro de los elementos de la estructura de la teoría del delito. Primero la acción, luego la tipicidad y ahora tocaría examinar la antijuridicidad. Esta conducta sería antijurídica si efectivamente yo no tengo el permiso para poseer la droga. Pero al tener el permiso para poseerla, la conducta se vuelve jurídica y ahí se termina. Si ustedes se dan cuenta, ya con esto hemos analizado lo que es la no configuración y no la existencia de un delito. Pero ahora, ¿qué pasa con la participación del imputado? Bajo esta circunstancia es procedente analizar el cuarto, que es la imputabilidad e inimputabilidad. Porque podría haber ciertas personas que sean inimputables o sean imputables, pero esto no es un parámetro para la participación del imputado. La participación del imputado se refleja cuando no somos capaces de demostrar que él ha participado en dicho ilícito. Y bajo esas circunstancias sería atinente dar un sobreseimiento definitivo. Ahora vamos al segundo numeral. El segundo numeral prácticamente se refiere cuando no es posible acusar al imputado y cuando no es posible encontrar elementos probatorios que me permitan determinar una acusación en contra del imputado. Entonces, desde mi criterio de vista, desde mi criterio jurídico muy personal, yo considero que este numeral segundo solamente será aplicable cuando hayamos terminado la correspondiente etapa de instrucción, es decir, cuando hayamos terminado a la audiencia preliminar. Porque el sobreseimiento definitivo tiene como un hermanito chiquito, por decirlo así, que es el sobreseimiento provisional. ¿Por qué le digo hermanito chiquito? Porque con el sobreseimiento definitivo nosotros terminamos el proceso. Ese autointerlocutorio le pone fin al proceso. Con el sobreseimiento provisional no. Con el sobreseimiento provisional simplemente lo que hacemos es suspender lo que es el desarrollo del proceso durante el periodo de un año. Se encuentra regulado en el 351 del Código Procesal Penal salvadoreño. Pero no lo vamos a suspender de forma automática siempre. Lo vamos a suspender cuando, habiendo concluido la etapa de instrucción, el sistema jurídico salvadoreño comienza con el requerimiento fiscal. Termina la fase inicial, en la audiencia inicial, como les dije y apunté hace un momento, y luego pasamos a la etapa intermedia donde se recolectan los elementos probatorios. Si llegamos al final de la audiencia preliminar y hemos sido incapaces como Fiscalía General de la República, ya que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de recoger y recabar todos los elementos probatorios, tanto de cargo o de descargo, como lo señala el artículo 75 del Código Procesal Penal salvadoreño en su principio de objetividad. Si hemos sido incapaces de encontrar los elementos probatorios que nos permitan averiguar la verdad real e histórica de los hechos sucedidos en este proceso, pues en ese momento el juez de instrucción dictaminará un sobreseimiento provisional si considera que es posible recabar más elementos probatorios que permitan establecer una acusación en contra del imputado. Pero el juez de instrucción no debe ceñirse solamente a ello, debe puntualizar cuáles son los elementos probatorios que considera que son necesarios para poder pasar a la vista pública. Es muy interesante esto, porque si no es capaz de señalarlo es porque no percibe cuáles son los que deben de recabarse. Debe darle una orden directa a la Fiscalía General de la República para recabar dichos elementos.
y posteriormente Fiscalía General de la República, recabando dichos elementos, pida lo que es la reapertura o reanudación del proceso. La reapertura de la instrucción o reanudación del proceso, suspendiendo o interrumpiendo ese periodo de un año, porque si ese periodo de un año pasa sin que la Fiscalía General de la República pueda recabar dichos elementos probatorios, en ese caso, automáticamente bajo una resolución se tendría que resolver un sobreseimiento definitivo. Bueno, entonces ahora me entienden por qué este numeral segundo, según mi criterio muy personal, es solo viable en lo que es la audiencia preliminar de etapa de instrucción, porque es allí donde se presenta la acusación. Es allí donde el juez, ya después de haber permitido un periodo de tiempo considerable en el cual se establecieran o no los parámetros suficientes para recoger elementos probatorios, es hasta ese momento que el juez va a poder saber si la acusación se puede dar en contra del imputado o si es posible recabar más elementos probatorios en contra del mismo. De lo contrario, simplemente tendría que dar un sobreseimiento definitivo. Ahora bien, el legislador salvadoreño no solo deja estos dos supuestos, hay un tercer supuesto y este tercer supuesto se refiere a lo que son las excluyentes de responsabilidad penal. Las excluyentes de responsabilidad penal se encuentran reguladas en el artículo 27 del Código Penal. Las excluyentes de responsabilidad penal se refieren a 6 supuestos. Yo quisiera, si acaso pudieran ver este video con un código abierto. Sé que no estoy leyendo normas porque considero que el tiempo en el cual estoy hablando es muy corto como para poderme leer los artículos que les he mencionado. Espero que ustedes los puedan leer posteriormente. Cuando ustedes estén leyendo el artículo 27 del Código Penal, enumeren y señalen el 1, el 2 y el 3 se refiere a supuestos de antijuridicidad. El 4, el 5 y el 6 se refieren a supuestos de inimputabilidad. Eso quiere decir que el 1, el 2 y el 3 son antijuridicidad. El 4, el 5 y no me alcanzan los dedos para el sexto se refieren a la inimputabilidad. Si ustedes se dan cuenta, en la teoría del delito, quiere decir que el 1, el 2 y el 3 dicen en este caso no hay antijuridicidad. Quiere decir que esa conducta, ese comportamiento, a pesar de típico, es jurídico. Uno de ellos, muy interesante, se refiere a la legítima defensa. Legítima defensa. Para la legítima defensa deberíamos de tener un video completo, el cual hasta el momento no he desarrollado, quizás posteriormente pudiera mencionar el mismo, pero quiero establecer algunos parámetros propios de la legítima defensa. Uno de ellos es que es una reacción, y es una reacción que no debe ser provocada. Otro de ellos es que la fuerza utilizada para detener el ataque debe ser proporcional a cómo se está desarrollando el ataque en nuestra contra. Quiere decir que si una persona nos está atacando solo con sus puños, nosotros no lo vamos a detener a balazos. Quiere decir que si una persona nos está atacando con un machete, nosotros no lo vamos a detener con un cañón. Tiene que ser una fuerza proporcional, pero sí, me dirán ustedes, la casuística es muy grande. Pensemos que estamos enfrentándonos a Bruce Lee. Obviamente ya no existe Bruce Lee, pero pensemos que hay alguien con las habilidades de Bruce Lee, aunque solo nos ataque con la mano, será muy difícil detener ese ataque. Solo con nuestras manos, sino que necesitaríamos alguna otra forma o artificio de poder detenerlo, porque no tendremos la fuerza o las habilidades suficientes para detener a alguien, un experto en artes marciales. Pero en fin, toda esa casuística debe ser analizada dependiendo de la situación. A eso se refiere lo que es la legítima defensa, de forma muy sencilla. Y tercero, en la legítima defensa, una vez se ha detenido el ataque, nosotros también paramos lo que son las acciones y comportamientos propios de la legítima defensa.
No podemos de seguir atacando porque si no se volvería una venganza y estaríamos cometiendo nosotros un tipo de ilícito. Bueno, ahora, el otro se denomina estado de necesidad. El estado de necesidad también necesitaría de un video completo, o quizás estos temas de la antijuridicidad necesitarían un video completo, pero también el estado de necesidad es con respecto a ciertas conductas en las cuales no se le puede pedir a la persona ningún otro comportamiento diferente. Y el otro se refiere a cuando una persona bajo una función que la misma ley le ha determinado, no se le puede exigir otro tipo de comportamiento. Bajo esta circunstancia quizás mencionaría agentes de autoridad pública como la Policía Nacional Civil, mencionaría doctores. Sobre esto yo tengo un criterio muy personal porque existen tres tipos de embarazo. Quiero citar este preámbulo de forma muy rápida. Existen tres tipos de embarazo que en verdad no son embarazo. El embarazo molar, el embarazo ectópico y el embarazo óbito. Estos tres tipos de embarazo ponen en riesgo la vida de la madre. Y prácticamente estos embarazos ya se ha comprobado científicamente que no son embarazos reales, que en verdad en el embarazo molar no van a ser un ser humano en formación vivo, que en el embarazo ectópico ese ser humano en formación en algún momento va a morir y no van a ser vivo, que en el óbito el ser humano que se encontraba en formación dentro del vientre materno ha muerto y solamente se encuentra quizás con signos vitales por la unión que tiene con la madre y una vez se ha separado va a morir. Cuando un ser humano en formación, al ser separado de la madre, muere, no logra cumplir con aquello que el legislador ha mencionado como lo que es, perdón, lo que la doctrina ha mencionado, lo que es la teoría de la viabilidad. Bajo esas circunstancias, el hecho de que la mujer en ese periodo de gestación continúe pone en riesgo su vida. Entonces los doctores tienen que determinar efectivamente interrumpir ese embarazo y de esa manera podríamos también mencionar que hay algún tipo de conducta o acción que dentro de nuestro sistema jurídico salvadoreño está prohibido, como es el aborto. Conducta típica a partir del artículo 135 y siguientes del Código Penal. Sin embargo, en este no sería antijurídica, sino que sería jurídica porque el médico galeno ha extraído al que era ser humano en formación hasta cierto periodo de tiempo para salvar la vida de la mujer. A estos tres parámetros se les llama antijuridicidad. Al cuarto y quinto, que se refieren a la inimputabilidad, es cuando la persona no es consciente de los actos que está realizando. Es decir, que la persona que realiza la conducta o comportamiento prohibido no es dueño de sus actos. Pierde la lucidez de su pensamiento. Sobre esto hay ciertos numerales que hablan sobre el miedo insuperable. El miedo insuperable es cuando una persona entra en un shock, entra en un estado mental quebrado en el cual ni siquiera recuerda lo que ha cometido y bajo esa circunstancia realiza una conducta o un comportamiento que de alguna manera podría dañar el bien jurídico de otra persona. A eso se refiere el miedo insuperable. O un enajenado mental. Un enajenado mental, un luriaz, un orate, como nosotros conocemos popularmente, un loquito en nuestra sociedad. Es una persona que no sabe efectivamente las consecuencias de los actos o comportamientos que dicha persona está realizando. Entonces, bajo esa situación, esta persona también sería inimputable. Ojo, este interdicto, perdón, el interdicto es la persona enajenada mental, el uriaz, el loco, el orate, que ha sido declarado judicialmente. Es decir, que si una persona es interdicta es porque una persona ya judicialmente ha sido declarado enajenado mental. La interdicción es una figura muy propia del Código Civil. En el sistema jurídico penal salvadoreño no es necesario que haya una interdicción. Simplemente con algún estudio psiquiátrico o psicológico podría determinarse que esta persona es inimputable. Entonces, muy sencillo, bajo estos excluyentes de responsabilidad, estas personas no serían capaces de seguir siendo procesadas.
y por lo tanto tendría que darse un sobreseimiento definitivo. Y en algunos casos de los enajenados aumentarse, tal vez convertir el proceso en un proceso de imposición de medidas de seguridad. Pero eso ya es otro tema que tal vez exploraremos en un video próximamente. Ahora, en el cuarto están las formas de extinción de la acción penal y está la cosa juzgada. Vamos a mencionar de forma rápida, quizás lo más sencillo, lo que es la cosa juzgada, regulada en el artículo 11 de la Constitución de la República Salvadoreña, que se refiere a tres identidades. En latín, anteriormente, a esto se le llamaba nebis in idem. A esto se le llamaba nebis in idem. ¿Qué significa ello? Que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Pero para eso tienen que haber tres identidades. Identidad de sujetos. Es decir, tiene que ser el mismo imputado y la misma víctima. Identidad de sujetos. Tiene que ser el mismo imputado y la misma víctima. Identidad de derecho. Quiere decir que se debe aplicar la misma conducta típica regulada por el legislador. Se debe aplicar la misma conducta típica regulada por el legislador. ¿Por qué razón? Porque la acción o comportamiento de una persona en casos muy excepcionales podría ser un comportamiento pluriofensivo. Esto es decir, que con una acción o con un comportamiento una persona podría estar dañando varios bienes jurídicos protegidos. Es decir, que esta acción o este comportamiento podría dar pie a que se cometan varios delitos. Y por último, lo que es la identidad de acción. En esta identidad de acción, la persona efectivamente, la identidad de hecho, mejor conocida como identidad de hecho, estamos refiriéndonos a un solo hecho que ha sido cometido por la persona. Bueno, esta cosa juzgada nos trae a cuenta el artículo 312 del Código Procesal Penal. El artículo 312 del Código Procesal Penal, que ya hemos escarbado anteriormente, que se llama aquellas excepciones de previo y especial juzgamiento, en su numeral 4 menciona lo que son las cosas juzgadas y se referirá a este tipo de circunstancias. Por lo tanto, podríamos pedir, de conformidad al artículo 312 del Código Procesal Penal, que el proceso finalice mucho antes de lo esperado, sabiendo que hay una cosa juzgada, la cual comprobaremos con la certificación de la sentencia que ha sido pronunciada en contra de esta persona. Ahora bien, existen las formas de extinción de la acción penal. Para eso nos tenemos que ir al artículo 31 del Código Procesal Penal. Entre ellas hay muerte, amnistía, prescripción y muchas de ellas que nos llevarían a temas sumamente abundantes. Pero ¿qué quiero traer con esto a cuenta de las formas de extinción de la acción penal? Entre las 12 o 14 que están dentro del artículo 31 del Código Procesal Penal, con estas se pronuncia un sobreseimiento definitivo. Pero el efecto del sobreseimiento definitivo es terminar la responsabilidad penal. Hablan ciertos supuestos en los cuales la responsabilidad civil va a continuar. Por ejemplo, en la muerte del imputado. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es un ejemplo entonces en el cual en una vista pública podremos dar un sobreseimiento definitivo? Pues el ejemplo propio es ese, la muerte del imputado. El imputado llega a la vista pública y por eso de las emociones, como decía uno de mis catedráticos del siglo pasado, aunque en paz descanse, el doctor Quique Silva, decía, esa emoción le produce un infarto en el miocardio al imputado y de esa manera muere. En ese momento, en ese instante, ya será imposible continuar con el desarrollo del proceso para responsabilidad penal y tiene que darse un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, eso no inhibe, no es un óbice para que se continúe con la responsabilidad civil. ¿Por qué se debe continuar con la responsabilidad civil? Porque ustedes saben que la masa patrimonial que las personas tenemos no se va con nosotros. No estamos en el antiguo Egipto o en alguna civilización antigua donde nos enterraban con todas nuestras posesiones y todos nuestros bienes. Ahora estamos en la actualidad que nos entierran prácticamente con lo que llevamos puesto. Entonces, en ese momento, todos nuestros bienes continúan.
y la responsabilidad civil puede ser derivada y puede ser obtenida de dichos bienes. Por eso la responsabilidad civil continúa y podríamos continuar procesando a una persona muerta solamente en lo que respecta a la responsabilidad civil, obviamente utilizando la declaratoria de la herencia yacente en los casos que los herederos no hayan decidido aceptar la herencia de esta persona. Quiere decir que el sobreseimiento definitivo se volvería una figura compleja porque en algunos casos habrá extinción de responsabilidad penal y responsabilidad civil y en otros casos el sobreseimiento definitivo solo extinguirá lo que es la responsabilidad penal y no así la responsabilidad civil. Interesante, porque en una sentencia definitiva siempre debe haber pronunciamiento con respecto a la responsabilidad civil, aunque sea en abstracto. Quiere decir que en algunos casos el juez de sentencia será capaz de contar con todos los elementos probatorios relacionados a la responsabilidad civil para poder determinar cuál es la cuantía del mismo, para poder establecer cuánto se debe y cuánto se deriva de la acción o comportamiento penal que esa persona ha realizado. Sin embargo, en otros casos sería imposible hacerlo, pero no por eso se extingue la responsabilidad civil. Por eso el juez de sentencia viene a resolver en abstracto para que posteriormente en algún proceso diferente se puedan determinar y cuantificar cuáles son los daños que ha sufrido la víctima por esa acción o comportamiento, ya que toda acción o comportamiento penal en la mayoría de los casos de forma general genera una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y en algunos otros casos que el legislador ha determinado genera también una responsabilidad administrativa y en algunos otros casos una responsabilidad especial. Bueno, mis estimados, espero haber transmitido algo importante para ustedes con respecto al sobreseimiento definitivo, a la sentencia y a la forma de proceder en un proceso. Es para mí un gusto estar desarrollando estos videos, espero que les sirvan bastante y estoy a sus órdenes. Recuerden que este video tiene por finalidad llegar al alcance de personas de forma general, ayudar a estudiantes del derecho y a profesionales en algún sentido. Pero mi finalidad más importante en razón de las horas sociales son aquellas personas que nunca han tenido contacto con un códice de nuestro sistema jurídico, con un código de nuestro cuerpo jurídico normativo. Así que es un gusto y nos vemos en la próxima. Tengan un feliz día.